Bueno, a ver. Bueno, pues ahora les voy a platicar de este proyecto piloto en el que participé en la Universidad del ETH Zurich. El título del proyecto se llama el título del proyecto es Efecto de cepas tramposas en interacciones intrapoblacionales en Myxococcus canthus. Este proyecto lo llevé a cabo en el grupo de biología evolutiva de esta universidad bajo la supervisión del doctor Samay Pande y el doctor Gregory Belicer. Faltó poner sus nombres, perdón. Bueno, como sabrán, las interacciones son bastante comunes en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, aquí les presento esta imagen de la interacción entre estas hormigas y estos áfidos, que es una interacción de interespecífica, ¿sí? Ahora les presento una interacción entre dos bisontes que probablemente estén compitiendo por alguna hembra o por la supremacía en sus poblaciones, y pues este tipo de interacción puede ser considerado intraespecífica o incluso intrapoblacional. Ahora, las interacciones no solamente se quedan en el reino animal, también vemos interacciones en el reino vegetal, como lo ilustra esta imagen de la selva. Podemos ver gran diversidad de especies en los árboles, colgando en el suelo, y todas estas especies están interactuando en su ecosistema. También las bacterias interactúan no solo con organismos de su misma especie, sino con organismos de otras especies, en redes bastante complejas de interacción. Y bueno, es debido a esta omnipresencia de las interacciones que se ha sugerido que tienen un gran impacto en el proceso evolutivo, en el proceso ecoevolutivo de las poblaciones. Ahora, las interacciones pueden ser clasificadas de diferentes formas. Una de estas formas es a través de la relación genética que comparten los organismos que están interactuando. Por ejemplo, de acuerdo a su relación genética, las interacciones pueden ser intraespecíficas, cuando la interacción ocurre entre miembros de una misma especie, o interespecíficas cuando ocurre entre miembros de diferentes especies. Ahora, por su carácter también pueden ser clasificadas por su carácter cualitativo en interacciones de competencia y en interacciones de cooperación. Con respecto a las interacciones de competencia, ¿sí? Estas suceden por la lucha por la supervivencia, ¿sí? Aquí hay que considerar que los recursos en el ambiente son limitados, lo cual es pues la base de la teoría malthusiana y uno de los pilares fundamentales de la teoría evolutiva por selección natural. Ahora, por el lado de la cooperación, pues esto ocurre entre organismos que a través del beneficio que obtienen unos de otros, pues pueden reducir la carga o el estrés impartido por el ambiente. Ahora, para el caso específico de la cooperación en bacterias, ¿sí? Esta sucede a través de la producción de bienes públicos, ¿sí? Un ejemplo de un bien público puede ser sideróforos, que son moléculas que se adhieren al hierro y que permiten a los organismos llevar a cabo respiración y la síntesis de ADN, ¿sí? Otros ejemplos de bienes públicos pueden ser exoenzimas o moléculas que se producen para la agregación del cuoro, ¿sí? Entonces, para la percepción del cuoro, esta percepción del quórum básicamente es la habilidad que tienen algunas células para agregarse hacia centros, para agregarse simplemente, dependiendo de la densidad celular de las poblaciones. Bueno, la cooperación la podemos definir como el comportamiento que beneficia la adecuación de otro u otros organismos. Y a grandes rasgos la cooperación se puede clasificar en dos tipos diferentes, en interacciones que son mutuamente benéficas, es decir, interacciones que benefician a ambas partes involucradas en dicha interacción, o como interacciones altruistas, ¿sí? Donde un organismo va a tener un beneficio y el otro organismo va a tener un costo muy alto asociado a proveerle ese beneficio
su organismo, al organismo con el que está interactuando. Ahora, como les mencioné, la cooperación en bacterias se lleva a cabo a través de bienes públicos y es por esto que tienden a ser engañados. Cualquier interacción de cooperación que sea mediada por un bien público va a poder ser engañada. Bueno, y este engaño se lleva a cabo a través de tramposos o cepas defectoras que al tener este comportamiento egoísta van a presentar una ventaja en cuanto al costo-beneficio de alguna de sus características, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser la protección cruzada, de las que les hablaba en la primera parte. En esta protección cruzada, para los que tal vez ya no se acuerdan, es que consiste en que un genotipo que tiene una baja resistencia a antibióticos es protegido por otro genotipo que tiene una alta se fue la palabra. Gracias. Una alta resistencia a antibióticos y sin tener el costo asociado a la producción de las beta-lactamasas. Bueno, entonces, si existen tramposos y a los tramposos les va tan bien, ¿por qué cooperar? Bueno, pues esta es una de las preguntas que han sido centrales para biología evolutiva, biología de comportamientos sociales e incluso para la economía, ¿sí? Ahora, el estudio de la cooperación microbiana ha sido estudiado de manera teórica a través de las herramientas matemáticas que nos da la dinámica evolutiva y, pues, por ejemplo, una de estas herramientas es la teoría de juegos que, pues, modela la interacción entre estrategias en un determinado ambiente, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, es decir, en determinado juego. Y bueno, uno de los objetivos principales de la teoría de juegos es la identificación y caracterización de estrategias evolutivamente estables, que pues son estrategias que una vez que están presentes en la población o que han sido establecidas en la población, ya no pueden ser invadidas. Ahora, este estudio de la cooperación microbiana también ha sido estudiado experimentalmente a través de la ecología, ensayos de ecología y evolución microbiana, utilizando microorganismos sociales, tales como Myxococcus canthus. Bueno, en esta diapositiva les muestro algunas imágenes de cómo se ve Myxococcus canthus en diferentes estadios de su vida, ¿sí? En la parte izquierda de esta pantalla les muestro los cuerpos opacos que forman Myxococcus canthus, mejor conocidos como cuerpos fructíferos. Además, esta bacteria tiene la capacidad de formar esporas y esporular. Del lado derecho de esta pantalla les muestro cómo se ve Myxococcus canthus cuando recién germinó, cuyas esporas recién germinaron. En esta imagen podemos ver las esporas que produce, los cuerpos fructíferos con bastante zoom. Y bueno, pues Myxococcus canthus es una mixobacteria gram negativa perteneciente a las delta protobacterias. Es un organismo aerobio que crece en suelos con alta concentración de materia orgánica. Como les comentaba, una de las características principales de Myxococcus canthus, de lo que la hacen sobresaliente, es su ciclo de vida, ya que es un ciclo de vida bastante complejo debido a que está compuesto por una fase vegetativa y una fase de desarrollo. La fase vegetativa de Myxococcus canthus, ilustrada del lado izquierdo de la imagen, ocurre cuando las condiciones de nutrientes son óptimas para llevar a cabo crecimiento y división celular, y durante esta fase las células pues, están en vida libre, es decir, están moviendo independientemente, pero cuando las condiciones de nutrientes en el medio disminuyen, las células vegetativas entran en la fase de desarrollo, que comienza con el desplazamiento y migración celular hacia centros de agregación,
que posteriormente se van a convertir en cúmulos celulares y que van a dar lugar a cuerpos fructíferos. Ahora, el 60% de células agregadas en un inicio va a entrar en el proceso de apoptosis, lo cual desde mi punto de vista es uno de los comportamientos altruistas más puros en la naturaleza, debido a que el organismo que entra en proceso apoptótico está teniendo el costo más elevado que puede tener un organismo en la naturaleza, que es la muerte. Y entonces por eso es pues algo bastante interesante también. Ahora, 30% de las células que se agregan en un inicio van a formar la pared del cuerpo fructífero y pues en general la estructura de este, y solamente 10% de las células que se agregan en un inicio van a diferenciarse en esporas de resistencia, mejor conocidas como mixoesporas. Estas esporas son dispersadas en el ambiente a través del proceso de esporulación, y una vez que han sido restablecidas las condiciones de nutrientes en el medio, van a germinar y van a dar lugar a nuevas células vegetativas. Y bueno, pues va a comenzar otra fase vegetativa. Ahora, el ciclo de vida de Myxococcus canthus es bastante complejo y pues para no aburrirlos tanto, aquí les presento un video de cómo se ve la formación de cuerpos fructíferos. Del lado izquierdo pueden ver la colonia de Myxococcus canthus y del lado derecho la colonia de Escherichia coli. Voy a darle play. Y pueden ver que las células de Myxococcus canthus comienzan a migrar hacia la colonia de Escherichia coli y pues se la empiezan a comer, ¿sí? E. coli es la comida de Myxococcus canthus, bueno, una de las comidas de Myxococcus canthus. Ahora podemos ver que en la parte central de la colonia de Myxococcus canthus se empiezan a formar unas estructuras opacas, ¿sí? Que pues son los cuerpos fructíferos. Entonces estos cuerpos fructíferos se están formando debido a que estas células que están, de este lado, están más alejadas del frente de onda de la colonia de Myxococcus canthus y pues entonces más alejadas del alimento también. Bueno, se han descrito algunos de los mecanismos moleculares que están involucrados en el ciclo de vida de Myxococcus canthus, específicamente en la fase de desarrollo de Myxococcus canthus, y entre estos mecanismos se destacan 5 señales: la señal A, la señal B, la señal C, la señal D y la señal E también. Ahora, de estas señales me voy a enfocar en solamente una señal, que es la señal C, ¿sí? Esta señal es una molécula que está involucrada en la percepción del quórum de Myxococcus canthus y que se comienza a transcribir después de 6 horas de haber sido establecidas las condiciones de hambruna en el medio. Ahora, se ha identificado que una baja concentración de señal C está asociada con la sincronización de células o la ondulación rítmica que sucede al inicio de los eventos de agregación celular. Una señal intermedia de la señal C está asociada con la agregación de las células hacia los centros de agregación, y una señal alta de señal C está asociada con el proceso de esporulación de Myxococcus canthus. Bueno, ahora Myxococcus canthus es considerado un organismo modelo para el estudio de comportamientos sociales, ¿sí? De cooperación y los engaños, debido a diferentes razones. Una de estas razones es de que presenta alta heterogeneidad en sus cuerpos fructíferos, ¿sí? Es decir, los cuerpos fructíferos van a tener gran diversidad genotípica y fenotípica. Además, la señal C es un bien público debido a que es producido por los organismos cooperadores dependiendo de la densidad poblacional, la densidad celular en las poblaciones. Por lo tanto, dado que es un bien público, hay tramposos que no generan señal C. Incluso se han construido cepas tramposas en el laboratorio, como es la cepa LS523, ¿sí? Que tiene una mutación en el gen CSGA que codifica para la señal C, y esta cepa tramposa
engaña a la cepa de laboratorio GB2, ¿sí? Bueno, además se ha visto que hay una ventaja, que la ventaja de los tramposos depende negativamente de la frecuencia, de su frecuencia, y esto es, ha sido explicado a través de un dato que pues me parece bastante curioso y bastante bonito, que es el hecho que las esporas son pegajosas, ¿sí? Ahora, el hecho de que las esporas son pegajosas hace que, y considerando que los cuerpos fructíferos de Myxococcus canthus tienen alta diversidad genética y fenotípica, hace que al momento de, cuando sucede la esporulación, estas esporas se queden en un área local, en lugar de ser dispersadas a mayores distancias, ¿sí? Además, se ha visto que hay relación entre quimerismo y rendimiento de esporulación. Quimerismo, pues básicamente es esta diversidad genética, pero pues este punto se ha visto a partir de experimentos donde se han mezclado cepas que provienen de diferentes partes del mundo, ¿sí? Y al mezclar estas cepas se ha visto que la eficiencia de esporulación de estas poblaciones quiméricas es mucho menor que la eficiencia de esporulación de poblaciones que están constituidas por cepas o organismos que provienen de lugares cercanos. Bueno, esto ha permitido sugerir que la cooperación y el engaño en Myxococcus canthus depende de tres factores principales. El primero es la relación genética que mantienen los individuos en estas poblaciones. El segundo, relacionado con este primer punto, es que la distancia espacial que mantienen, de la cual provienen las poblaciones o las cepas que estamos utilizando. Y el tercero es la frecuencia genotípica de las cepas en la población. Ahora, pues nosotros nos enfocamos en este tercer punto, en la frecuencia genotípica, como lo van a ver en un momento. Entonces, la frecuencia genotípica la podemos definir como la frecuencia relativa de una variante genética de un locus en particular en una población, ¿sí? Estas frecuencias genotípicas son usualmente estudiadas a través de dinámicas poblacionales y una de las formas de estudiar esto experimentalmente es a través de ensayos de competencia pareados. Ahora, se han hecho ensayos de competencia pareados entre la cepa tramposa y su contraparte cooperadora. Se han hecho ensayos de competencia pareados entre cepas naturales aisladas de diferentes partes del mundo. También se han hecho ensayos de competencia pareados entre las cepas naturales y la cepa de laboratorio, GB2, que es un organismo cooperador, pero lo que no se ha hecho son ensayos de competencia, ¿sí?, entre las cepas naturales y el organismo de laboratorio cooperador en presencia de la cepa tramposa, LS523. Entonces, pues este hueco en el conocimiento nos motivó para llevar a cabo este proyecto piloto y nos motivó con las siguientes preguntas de investigación, que la primera es, ¿qué efecto tiene la presencia de la cepa tramposa en la competencia entre una cepa cooperadora y las cepas naturales? Ahora, dicho efecto depende de la frecuencia de la cepa tramposa. Y también, ¿a qué frecuencia la cepa tramposa permite a las cepas naturales invadir la población de cooperadores? Bueno, para esto tuvimos dos hipótesis principales. La primera hipótesis, nosotros pensamos que la presencia de LS523 tiene el efecto de disminuir la eficiencia de esporulación de GB2, que es el organismo cooperador, y aumentar la eficiencia de esporulación de las cepas naturales, ¿sí? Porque recordemos que GB2 y las cepas naturales están compitiendo, entonces al poner una cepa que probablemente pueda disminuir la frecuencia la eficiencia de esporulación de GB2, entonces la frecuencia de despoblación del competidor tendería a aumentar. Ahora, la segunda hipótesis es que la presencia de LS523 al 10% tendrá un efecto mayor que en comparación con la presencia de LS523 al 1% y al 0.1%, ¿sí? Y este efecto se va a ver en el incremento de la eficiencia de esporulación de las cepas naturales. Ahora, ¿por qué al 10%?
Bueno, pues se ha visto que el 10%, que el 10% LS523 tiene la capacidad de invadir a la población de organismos cooperadores, ¿sí? Y bueno, esta invasión de hecho puede generar, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me olvidó, pero en un momento les digo qué puede generar. Bueno, ahora nosotros abordamos estas hipótesis y estas preguntas a través del siguiente método, el cual pues les voy a explicar de manera bastante sencilla. Si alguien tiene alguna duda más específica de los métodos, pues podemos también verla después del seminario. A grandes rasgos, los métodos consistieron en estadios de competencia entre la cepa de laboratorio, GB2, y cuatro cepas naturales, en presencia de la cepa tramposa a diferentes frecuencias, ¿sí? Utilizamos como frecuencias el 10%, el 1% y el 0.1%. Ahora, es importante señalar que GB2 y LS tienen marcadores antibióticos. Es por esta razón que llevamos los experimentos a cabo en 3 tratamientos: un tratamiento sin antibiótico, un tratamiento en presencia de rifampicimina y de oxitetraciclina también, con la finalidad de diferenciar las esporas que producía cada cepa. Ahora, el tratamiento con rifampicimina nos permitió identificar las esporas producidas por la cepa de laboratorio GB2. El tratamiento de oxitetraciclina nos permitió identificar las esporas producidas por la cepa tramposa LS523. Y bueno, también trabajamos con 4 cepas naturales, que es Serengeti, la cual proviene del Parque Nacional Serengeti en Tanzania; Chihaya, que proviene de Japón; MC y GH, que provienen de diferentes localidades en Indiana, en Estados Unidos. Y bueno, hasta el momento solamente les he dicho cómo podemos diferenciar las cepas de GB2 y de LS, ¿sí? con los antibióticos. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar las esporas de GB2 y LS? Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar las esporas de las cepas naturales? Pues eso lo hicimos con la siguiente formulita, donde NI es el número de esporas producidas por la cepa natural, C1 es el número de colonias contadas en los experimentos sin antibiótico, C2 es el número de colonias contadas en los experimentos con rifampicimina, que es el marcador para GB2, y C3, que es el número de colonias contadas en el experimento de oxitetraciclina, que es el marcador para LS523. Ahora, una vez sabiendo el número de esporas producidas por cada una de las cepas, calculamos las eficiencias de esporulación de cada una de estas cepas a través de pues un proceso que incluyó diferentes pasos y diferentes fórmulas también. Bueno, los veo un poco cansados, pero a ver, voy a explicar las fórmulas solo en caso de que a alguien le interese esta parte de la plática. Bueno, aquí tenemos la primera fórmula, que es eficiencia de esporulación en cultivo puro, ¿sí? Donde NI de T5 va a ser el número de esporas producidas por la cepa I en cultivo puro después de 5 días de experimento. NI de T0 entonces va a ser el número de esporas producidas por la cepa I al inicio del experimento, el número de esporas sembradas por DNI al inicio del experimento. DI de J va a ser la eficiencia de esporulación de la cepa I en competencia con J. Entonces, NI de J de T5 va a ser el número de esporas producidas por la cepa I cuando está compitiendo con la cepa J después de 5 días de experimento. NI J de T0 va a ser el número de esporas sembradas de la cepa I en el experimento de competencia con la cepa J al tiempo 0. Bueno, esta fórmula es el efecto de eficiencia de esporulación al mezclar IJ, que pues está utilizando las dos fórmulas anteriores. Además, esta fórmula es el efecto relativo en eficiencia de esporulación al mezclar IJ. Esta otra es WIJ asterisco, que es la eficiencia de esporulación relativa esperada. Y por fin llegamos a el dato que queremos, que es la eficiencia de esporulación relativa de IJ, nuestros WIJ, ¿sí?
Entonces, en esta fórmula tenemos que tener en mente que a pesar de que es una medida relativa, estamos incluyendo los valores de dos cepas, ¿sí? De I y J, por lo tanto podemos tener valores negativos. Bueno, esta fórmula puede adoptar valores negativos. Bueno, los primeros resultados que les voy a mostrar son el número de esporas totales producidas en cada uno de los experimentos. En el eje de las X les presento el número total de esporas, en el eje de las Y les nombro los experimentos que llevamos a cabo. Bueno, les voy a explicar solamente las cosas más sobresalientes de esta gráfica. Si nos vamos a la parte superior de la gráfica, vemos que está el experimento de LS523 en cultivo puro. Y vemos que en este experimento se contaron el menor número de esporas, ¿sí? Entre todos los experimentos, lo cual pues tiene sentido considerando que LS es una cepa tramposa y que necesita de un organismo cooperador para producir esporas. Ahora, si somos estrictos, este dato debería ser muy cercano a cero, ¿sí? Y esto es debido a que LS523 ha sido descrita como una tramposa obligada, ¿sí? Entonces, pues al no haber nadie más en el ensayo, pues no debería estar produciendo esporas. Pero bueno, esto se puede explicar pues otra vez por error de pipeteo o contaminación, o incluso por la diversidad genética de nuestra línea evolutiva, ¿sí? Entonces, puede ser que haya alguna variante genética de LS523 que no sea una tramposa obligada, sino que produzca esporas con una muy baja eficiencia. Ahora, si nos vamos a la parte inferior de esta gráfica, vamos a ver que se encuentran los experimentos correspondientes a los cultivos puros de las cepas naturales y de la cepa cooperadora GB2, y vemos que en estos experimentos fueron los que produjeron mayor cantidad de esporas, ¿sí? Y si los comparamos con los experimentos donde compitieron las cepas naturales y el organismo cooperador, que pues están un poquito más arriba de estos, que están hasta abajo, vemos que la presencia de GB2 está disminuyendo, está afectando la eficiencia de esporulación de las cepas naturales, lo cual concuerda con lo que ha sido reportado en la literatura. Bueno, aquí les presento el número total de esporas producidas por experimento en los tres casos donde, de aquel lado LS está en una frecuencia del 10%, de este lado, de su lado derecho, donde LS está en una frecuencia del 1%, abajo donde LS está con una frecuencia del 0.1%, y aquí tenemos que enfocarnos en las cajas que están marcadas con asteriscos, debido a que en estas cajas, en estos experimentos, es donde se incluyó a LS en estas frecuencias. Y vemos que pues, a grandes rasgos todo parecería ser similar, pero si somos estrictos, en esta gráfica B, digamos en la caja amarilla, vamos a ver que si comparamos las medianas, pues hay una disminución de las esporas producidas en este experimento, ¿sí? Entonces, esto pues, nos empezó a meter la duda de qué está pasando al 1%. Bueno, cuando LS está a 1%. Bueno, aquí les muestro el número de esporas producidas por GB2 solamente, que es nuestro organismo cooperador, y aquí tenemos que poner atención en las cajas con asteriscos, y de esto vemos que a medida que disminuye la frecuencia de LS en la población, aumenta el número de esporas producidas por GB2, ¿sí? Lo cual nos dice que la presencia de LS está afectando a GB2 y que el efecto que tiene depende de la frecuencia a la que se encuentra el organismo tramposo. Bueno, aquí les presento el número de esporas producidas por LS solamente, que es el tramposo, y pues tenemos que enfocarnos en estas dos cajas, y vemos que a medida que disminuye la frecuencia de LS,
también disminuye la cantidad de esporas que produce, ¿sí? Lo cual nos dice que la cantidad de esporas que va a producir LS va a depender de la frecuencia inicial a la que se encuentre. Bueno, aquí les muestro el número de esporas producidas por GB2 y LS combinados. Tenemos que poner atención en estas dos cajas. Y bueno, de aquí pasaba. Bueno, aquí a grandes rasgos todo se mantiene similar, pero sí somos estrictos de nueva cuenta en la caja de la gráfica B, que corresponde al experimento donde LS está al 1% en presencia de GB2. Bueno, es decir, la segunda caja de izquierda a derecha en la gráfica B. Vamos a ver que también al 1% hay una disminución del número de esporas producidas en este experimento. Bueno, aquí rápidamente les presento la eficiencia de esporulación de la cepa I en competencia con la cepa J, es decir, los DIJ. Y pues lo más sobresaliente de esta gráfica es lo que sucede en esta caja, ¿sí? Que corresponde a los DIJ cuando LS está al 0.1% en presencia de GB2 y de LS. Ahora, desde mi punto de vista, esta es la imagen principal de este proyecto piloto, porque aquí estoy mostrando los WIJ, ¿sí? Bueno, los WIJ, perdón, nos permitieron poner el número de esporas producidas por cada cepa en un contexto ecológico, ¿sí? Y evolutivo también. Entonces, en la gráfica A les presento los WIJ de la cepa GB2, ¿sí? En esta gráfica podemos ver que a medida que aumenta la frecuencia de LS, va a disminuir el WIJ de GB2. Por ejemplo, aquí la frecuencia de LS en estas gráficas va a ir aumentando de izquierda a derecha, ¿sí? Aquí vemos el experimento donde está LS al 1%. Aquí el experimento donde está el 1%, pero en presencia de las cepas naturales. Aquí LS al 1%, LS al 10% y se repite en las demás gráficas, ¿sí? Ahora, en esta gráfica, en la gráfica B, les presento los WIJ de las cepas naturales y vemos que a medida que aumenta la frecuencia de LS en la población, también aumenta el WIJ de las cepas naturales, lo que pues, nos indica que LS le está permitiendo a las cepas naturales generar esporas, ¿sí? En presencia de su competidor GB2. En esta gráfica les muestro los WIJ de LS y podemos ver que todos los valores de WIJ de LS en todos los experimentos son positivos, ¿sí? Lo que nos dice que no importa el experimento, no importa quién está en el experimento, al tramposo siempre le va a ir bien. Y bueno, lo que me gustaría resaltar de esta gráfica es esta caja principalmente, que corresponde a los datos del experimento donde LS está al 1%, ¿sí? Y compitiendo con GB2 en presencia de cepas naturales. Si comparamos estos datos con sus similares cuando LS está a una frecuencia del 1%, ¿sí? Esta, y cuando LS está a una frecuencia del 10%, que es esta, vemos que pues, no cuadra muy bien, ¿sí? Dado que estamos utilizando una frecuencia intermedia y estamos viendo que los WIJ de LS están disminuyendo pues, drásticamente, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? Esta fue pues, una de las preguntas que tratamos de resolver a través de dos hipótesis que les voy a comentar en un segundo. Y bueno, ya por último en esta diapositiva les muestro una gráfica donde se ven el número de esporas producidas por LS, ¿sí? Y se ve que, pues, lo que hemos venido viendo, que al aumentar la frecuencia de LS en la población, va a aumentar el número de esporas que produce, ¿sí? Y este aumento va a ser, pues, aproximadamente exponencial.
Entonces, bueno, esto, por ejemplo, podría explicar por qué la frecuencia del 10% es la frecuencia a la cual las cepas tramposas de LS invaden la población de GB2, ¿sí? O sea, si ponemos, digamos, otro nivel en escala logarítmica, pues vamos a tener ya una explosión, digamos, de la cantidad de organismos tramposos en nuestra población, ¿sí? También esto. Bueno, también aquí es importante remarcar que en estas dos columnas de datos marcadas con el asterisco, podemos ver que al 1%, cuando LS está al 1%, sucede que los valores de W y J de las cepas GB2 las cepas GB2 y de las cepas naturales pasan de valores positivos a negativos y de negativos a positivos, ¿sí? Entonces, esto nos sugiere que al 1% podría haber un umbral bastante interesante en cuestión de frecuencias genotípicas. Bueno, y las posibles explicaciones que generamos para este fenómeno raro que vimos al 1%, ¿sí? Para el hecho de que al 1% LS tiene una eficiencia de despoblación relativa más baja en comparación con cuando está al 10% y al 0.1%. La primera hipótesis que hicimos con respecto a esto es que puede haber dos dinámicas acopladas en nuestro sistema, ¿sí? La primera dinámica a un nivel más bajo, que es representada con el círculo naranja, va a incluir la interacción cooperador-no cooperador entre GB2 y LS, y esto sucede cuando LS está al 10% y al 0.1%. En presencia de las cepas naturales, ¿sí? Entonces, al 0.1% en esta teoría, bueno, en esta hipótesis, mejor dicho, podría darse el caso que el éxito o la eficiencia de despoblación relativa de LS esté siendo, digamos, definida por selección dependiente de la frecuencia de tipo negativa, y que al 10%, cuando LS está al 10%, esta dependencia de frecuencia cambie de negativa a positiva, ¿sí? Ahora, a un nivel más alto, bueno, más arriba, tendríamos otra dinámica, la cual ocurre entre la interacción de competencia entre GB2 y las cepas naturales, y esta dinámica ocurriría cuando LS está al 1%, ¿sí? Otra hipótesis es que, bueno, se basa en la relación genética que mantienen GB2 y LS. Recordemos que GB2 y LS están más relacionados genéticamente entre sí que estos con las cepas naturales. Entonces, podría ser que al 1% GB2 y LS estén, pues, formando parte de un grupo que es ya, digamos, una unidad de selección que está interactuando o compitiendo con las cepas naturales, ¿sí? Bueno, personalmente yo me inclinaría un poco más por la primera hipótesis, sin embargo, o sea, cualquiera de esas hipótesis también tienen que ser exploradas con mayor detalle. Bueno, como conclusiones tenemos que LS afecta a la esporulación de GB2 y esto favorece la invasión de las cepas naturales. Además, las eficiencias de esporulación de GB2 y las cepas naturales dependieron de la frecuencia a la que se encontraba LS, el organismo tramposo, y que el 1% podría ser un umbral al cual la invasión de GB2 por cepas naturales ocurre, ¿sí? Esto también nos sugiere que puede haber dos dinámicas de poblaciones acopladas, una ocurriendo entre GB2 y LS y una ocurriendo entre GB2 y las cepas naturales, las cuales son dependientes de la frecuencia a la que se encuentra LS. Y bueno, pues
Antes de terminar, me gustaría agradecer a mis supervisores, el doctor Andrew Farr, doctor Mark Svart, el profesor Arjen de Visser, el doctor Samay Pande, el profesor Gregory Bellicer, a Rodolfo Salas y a la Academia de Evolución por haberme invitado hoy, y a mis patrocinadores, así como a las universidades anfitrionas donde llevé a cabo estos proyectos. Bueno, pues muchas gracias y estaré encantado de recibir cualquier pregunta que tengan. Me acaban de decir que ya no tenemos tiempo. Ah, bueno, podemos platicar afuera también, si quieren. Muchas gracias. Gracias.